Muy buenas noches. Una vez más nos encontramos en la clase de estadística y teníamos un ejercicio acerca de medidas de tendencia central pendientes de resolución que ahora vamos a proceder a resolver. ¿No? Entonces, a ver, tenemos acá ese ejercicio, el número 18, que señala de la siguiente manera. Dice, a continuación se presenta una distribución simétrica referente a los ingresos diarios de 100 trabajadores de una empresa y en la que se conoce la frecuencia acumulada número 6 menos la frecuencia acumulada número 2, que es igual a 0,72 y así sucesivamente también nos dan otros datos, además de la moda y un valor, uno de los límites del primer intervalo que es igual a 12, ¿no? Entonces, y nos pide, eh, nos señala que si la gerencia fija un sueldo mínimo de 15 unidades monetarias, ¿qué porcentaje de trabajadores se beneficiaría con esta medida, ¿no? ¿Qué porcentaje de trabajadores mejoraría sus condiciones en las que se encuentra? Y el inciso B nos pide hallar el ingreso mínimo del 20%, hallar el ingreso mínimo del 20% de los de los de mayor ingreso, ¿no? De aquellas personas que ganan el mayor ingreso, ¿cuál es lo mínimo que ganan en un aproximadamente al 20%? Bien, hay algunos aspectos que debemos puntualizar acá y vamos a empezar por explicar lo que es alguna figura simétrica, ¿ya? Es muy importante, para eso primero me voy a ir al internet, perdón, al Google y vamos a ver ahí algunas figuras simétricas. Ahora sí. Entonces acá vamos a buscar qué es la simetría. Tenemos ahí lo que es simetría. Podemos irnos a la definición. Correspondencia de posición, forma y tamaño respecto a un punto, una línea o un plano de los elementos de un conjunto o de dos o más conjuntos de elementos entre sí, ¿no? Entonces existe, dice, una correspondencia que quiere decir una equivalencia, ¿no? Si un lado es de un tamaño, el otro lado, que podría ser el derecho, si comparamos el lado izquierdo con el derecho, entonces deben ser simétricos, ¿no? Pero ahora nos vamos a ir a las imágenes para ver exactamente a qué nos estamos refiriendo, ¿ya? Entonces acá tenemos una gran cantidad de imágenes que nos muestran, por ejemplo, cómo será el cuerpo humano. Cuando trazamos una línea vertical por el centro del ser humano, tenemos un lado izquierdo y tenemos un lado derecho. El cuerpo del ser humano es simétrico. ¿Por qué? Porque todo lo que está de la mitad al lado izquierdo tiene una correspondencia en el lado derecho, ¿no? En este caso, se repite la misma imagen del lado izquierdo, solamente que contrario en el lado derecho. En el caso de esta estrella que tenemos acá, de la misma manera, si trazamos una línea vertical, tenemos una, una media estrella en el lado izquierdo y exactamente su contrario está en el lado derecho, ¿no? Entonces, la simetría significa eso. Es como es como en este barquito también que tenemos acá. Si trazamos una línea vertical, tenemos la mitad del barco que está en el lado izquierdo y la otra mitad que está en el lado derecho son exactamente lo mismo, ¿no? Es prácticamente como su sombra, ¿no? La mariposa. Tenemos acá esta mariposa que cuando trazamos una línea vertical exactamente por el centro de la mariposa,
Media mariposa que comprende la ala y su cuerpo están en el lado izquierdo y la otra mitad están en el lado derecho. La imagen, inclusive las figuras que tiene la mariposa, se repiten de un lado al otro lado, ¿no? Entonces, un poquito he querido mostrarles estos pequeños ejemplos para que ya tengamos una mejor idea de lo que estamos hablando. Pero podemos ir, por ejemplo, a ver, tenemos acá dibujos, figuras, arte. A ver, vamos a buscar. Simetría. Podemos buscar simetría en, tal vez en estadística. No lo tenemos aquí. Entonces voy a buscar aquí simetría en estadística. Ahí está. Miren, acá, esta figura que tenemos acá, donde está el cursor, nos está mostrando una distribución de frecuencias, la del medio, que es una distribución de frecuencias simétrica, ¿ya? Ahora es simétrica, ¿por qué? Porque el lado izquierdo, si dividimos desde un punto central, el lado izquierdo es exactamente lo mismo, es su contrario lo encontramos en el lado derecho, ¿no? Es exactamente su inverso, pero lo tenemos acá. Entonces, cuando tenemos una distribución de frecuencias del tipo normal, se le llama esto, normal, simétrica, quiere decir que el 50% de los datos se encuentran en el lado izquierdo y el otro 50%, porque una distribución de frecuencia, la sumatoria total es el 100%, entonces el 50% se encuentra en el lado izquierdo y el otro 50% se encuentra en el lado derecho. Ahora, existen, por supuesto, distribuciones que también no son simétricas, ¿no? Esta, por ejemplo, es asimétrica negativa, ¿ya? Entonces, en esta distribución asimétrica negativa, ya no se repite en la imagen izquierda en el lado derecho. No encontramos a su contrario. Y también tenemos asimétricas positivas, donde la cola derecha es más grande. Los datos se concentran en mayor cantidad en el lado derecho, ¿no? Entonces, estos dos que están en el extremo izquierdo y en el extremo derecho son ejemplos de distribuciones de frecuencias asimétricas, ¿no? Entonces, en el ejemplo que nosotros tenemos ahora en nuestro ejercicio, nos plantea el ejercicio que tenemos una distribución del tipo simétrico. Entonces nos encontramos en este ejemplo, ¿ya? Y además nos señala que existe una moda. Eh, También una de las características de este tipo de distribuciones simétricas es que en el punto central se encuentra la media aritmética, pero también se encuentran otras medidas de tendencia central, como ser la mediana y la moda. Solamente en este tipo de distribuciones simétricas podemos encontrar a las tres medidas de tendencia central exactamente en esta línea vertical. En las otras distribuciones, por supuesto que no se encuentran en un mismo lugar. Bueno, una vez que ya conocemos eh, más o menos, ya tenemos una idea clara de lo que es la simetría y la asimetría, entonces nosotros vamos a poder continuar con la resolución de nuestro ejercicio. Y bien, ahora sí, acá a ver, vamos a hacer algunas puntualizaciones más estadísticas de conceptos. Esta distribución simétrica es del tipo normal. ¿Qué quiere decir del tipo normal? Quiere decir que el 50% les había señalado, aquí está el 0.5 en tantos por uno, pero es el 50% de los datos se encuentra en el lado izquierdo y el otro 50% se encuentra en el lado derecho. ¿Ya? Y la moda,
la moda, la mediana y la media aritmética se encuentran en el punto central. Fíjense ustedes que la figura no varía en nada en este tipo de distribuciones simétricas. Se tiene algún dato, por ejemplo, acá en este sector que dice -2, se eleva aproximadamente un poco más de la mitad del medio cuadro, en el otro lado de la misma manera, ¿no? Entonces, las cantidades, y esta parte que quiero que por favor lo tengan bien claro, el valor de esta cantidad, cuando me alejo 3 unidades al lado izquierdo, se repite en el lado derecho. 1, 2, 3, se repite exactamente la misma cantidad. Eso significa una distribución simétrica. A ver, ¿qué más tenemos? Les señalaba que en una distribución simétrica, una de sus características es que en el punto central, en el punto más alto de la distribución de frecuencias, tenemos a lo que es la media aritmética, la mediana y la moda. Los tres exactamente coinciden en este punto central cuando estamos hablando de una distribución simétrica o de tipo normal. Acá también tengo otro ejemplo. A ver. Donde un poco, digamos, les estoy repitiendo que en el punto central es el punto donde se encuentra la mayor cantidad de datos. Pero en acá lo interesante es lo siguiente. El porcentaje o la cantidad de datos que tenemos acumulados acá, o la cantidad de datos que tenemos como frecuencias. En este punto de acá tenemos el 0.13%, un monto bien bajo, pero tenemos su correspondencia en el lado derecho. Cuando es simétrico, miren, tenemos igual el 0.3. Entonces se repiten estos valores tanto en la cola izquierda como en la cola derecha. Nuevamente vamos a la segunda frecuencia. Tenemos acá 2.14% y tenemos exactamente el mismo valor en el lado derecho. Vamos subiendo un poco más a las frecuencias más altas. Tenemos en acá un total del 13.59% en el lado izquierdo, pero en el lado derecho tenemos exactamente lo mismo, 13.59. Posteriormente tenemos las frecuencias más altas en acá, el 34.13% en el lado izquierdo, y en el lado derecho tenemos igual exactamente el 34.13%. De tal manera que la sumatoria de todas estas frecuencias o de estos porcentajes en el lado derecho, de esas frecuencias relativas porcentuales, nos va a dar aproximadamente el 50%. Y la sumatoria de todas estas frecuencias en el lado izquierdo nos da el otro 50%. ¿No? Entonces, lo que quiero que entiendan es que cuando tenemos este tipo de distribuciones de frecuencias, el 50% se encuentra en el lado izquierdo y el otro 50% de datos se encuentra en el lado derecho. Bien, una vez que ya tenemos esta información, lo que vamos a hacer es volver a nuestra hoja de trabajo y acá vamos a empezar a resolver nuestra ecuación, o perdón, nuestro ejercicio. Bien, decíamos que en acá se detalla, por ejemplo, se presenta una distribución simétrica referente a los ingresos. Ya sabemos que es simetría, entonces ambos lados de las colas se parecen. Referente a los ingresos diarios de 100 trabajadores en una empresa y en la que se conoce las frecuencias relativas acumuladas. Y acá tengo un dato muy especial que quiero que lo tengan presente, que nos dice que la moda es igual a 19. Si yo grafico todos estos datos que me proporcionan, me voy a dar de cuenta de que mi distribución de frecuencias no tiene una moda, sino que más bien es una distribución de frecuencias bimodal, ¿no? Entonces, a ver, tratemos o vayamos a resolver el ejercicio y poco a poco ya nos vamos a ir dando de cuenta de la deficiencia que tiene
el planteamiento de ese ejercicio. Bien, vayamos reemplazando entonces los datos que tenemos, ¿no? Que nos propone el ejercicio. Y en la que se conoce que h sub 6 menos h sub 2 es igual a 72. ¿Ya? Lo vamos a reemplazar aquí. H sub 6 es acá uno de los elementos. No sabemos si existen más distribuciones, si tenemos más grupos, más intervalos de clase, pero tenemos este dato que es el H sub 6 y quiero que veamos esta parte. El H sub 6 es igual, ¿a qué es igual el H sub 6? Es igual a la sumatoria de todos estos H's, las frecuencias absolutas. Es igual al H sub 1 más el H sub 2, H sub 3, H sub 4, H sub 5 y H sub 6, ¿no? Entonces el H, la frecuencia acumulada menor que es una sumatoria de todas las frecuencias absolutas menores hasta el lugar donde que estamos analizando. En este caso, la frecuencia número 6, ¿no? Entonces, por un lado, pero en acá nos señala menos H sub 2. Mire, si tengo todas estas marcadas y ahora me dice que les reste H sub 2, ¿a qué es igual a H sub 2? H sub 2 es igual a la sumatoria de todas las frecuencias hasta acá, hasta H sub 2 y H sub 1. Como son frecuencias acumuladas, entonces tenemos que H sub 2 mayúscula, la frecuencia acumulada absoluta es igual a la frecuencia relativa número 1 más la frecuencia relativa, perdón, sí, la frecuencia relativa número 2, ¿no? Si estoy restando H sub 6, que es igual a todos estos, menos estos dos, ¿qué es lo que me queda? Exactamente me va a quedar todo este segmento que está en blanco, ¿no? Y ahora lo voy a marcar, que sería exactamente H sub 3 más H sub 4, H sub 5 y H sub 6 me dice que vale 0.72. Ahora, si la sumatoria de todos estos valores es igual a 0.72, yo bien puedo utilizar lo que es la frecuencia relativa acumulada mayor que sería aquí H sub I asterisco. ¿Se recuerdan? ¿Qué es la sumatoria inversa? Ya no voy sumando desde la parte de arriba hacia abajo, sino que voy sumando de la parte de abajo hacia arriba. Entonces, si es todas estas sumatorias, yo lo que estaría obteniendo es esta frecuencia que está acá. ¿No es cierto? La frecuencia acumulada mayor que de estos valores. Entonces va a ser igual a la sumatoria de todos estos valores que están sombreados. ¿Cuánto me dice que va a valer? Va a valer 0.72. 0.72. Ya, hasta ahí tenemos acumulado el 0.72 de los datos. Sigamos avanzando. Ahora, acá me dice que H sub 5, un poquito lo voy a agrandar. H sub 5 menos H sub 3 es igual a 0.45. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de acá. El valor mayor, H sub 5, lo voy a marcar. Ya saben que H sub 5 es igual a la sumatoria, a todas las sumatorias de esas frecuencias relativas. Y por otra parte tenemos que H sub 3, que sería acá, va a descontar exactamente el 1, el 2 y el 3, ¿no es cierto? Porque estoy restando. Dice acá H sub 5 menos H sub 3. Si H sub 5 es todo esto, del 1 hasta el 5, todas las frecuencias relativas del 1 hasta el 5, H sub 3
va a disminuir el primero, segundo, el tercero. ¿Qué me va a quedar? Solamente la frecuencia relativa 4 y 5. ¿Ya? Esta sumatoria de estas dos me tiene que dar 45. 0.45. A ver, esa me lo voy a marcar acá de algún color. La sumatoria de esas dos frecuencias es igual a 0.45. ¿Ya? Ahora, recordemos lo que nos decía las frecuencias, perdón, el concepto de asimetría. El concepto de asimetría nos señalaba que el 50% de los datos se encuentra por debajo del punto central y el otro 50% se encuentra por encima del punto central. En estos datos, en este conjunto de datos, en estos intervalos de clase, ¿cuántos grupos tenemos? Por lo menos los datos que nos menciona el planteamiento del ejercicio, nos plantea que existe hasta un H sub 6, que sería acá, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No tenemos ninguna otra información. Por lo tanto, yo supongo que el H sub 6 es el último. ¿Dónde tendría que estar el 50% de los datos? El 50% de los datos tendría que ser esta sumatoria. H sub 1 más H sub 2 más H sub 3 vendrían a ser 0.5. Lo que habíamos visto justamente en un gráfico, ¿no es cierto? Acá tendríamos desde H sub 1 hasta H sub 3, lo que está fondeado de plomo, tendría que ser el 50%. Y los otros restantes tres intervalos de clase, donde tenemos las frecuencias relativas H sub 4, H sub 5 y H sub 6, representarían el otro 50%. Eso, eso sería, vendría, digamos, un poco a ser coherente con lo que ya habíamos descrito en la parte teórica, ¿no? Entonces, porque tenemos tres grupos antes del punto central y tres grupos posteriores al punto central. Básicamente, la línea que está entre H sub 3 y H sub 4 vendría a ser, tendría que ser el punto más alto de nuestra distribución de frecuencias. Como lo decía, a ver, como lo veíamos acá en este grupo. Exactamente, acá. ¿No? En acá igual, en acá se tiene, digamos, como cuatro grupos. 1, 2, 3, 4. Y en el lado derecho también tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces, de tal manera, la distribución simétrica nos dice que de tal manera, los datos están ordenados de tal manera que el 50% se encuentra por debajo de un punto central y el otro 50% de datos se encuentra posterior al punto central. ¿No? Entonces, lo que les decía, en nuestra distribución de frecuencias que tenemos el H sub 1, que sería acá más o menos, H sub 1, H sub 2 y H sub 3 estarían representando al 50%. Luego tenemos acá sería el H sub 4, H sub 5 y H sub 6 vendría a ser el otro 50%. Estaríamos sumando 50% más 50%, el 100%. Por eso la sumatoria nos da 1, ¿no? Cuando lo calculamos en porcentajes nos da el 100%, ¿no? Entonces, con estas consideraciones vamos a seguir viendo. Si tenemos como dato que estos dos cuadros son el 45%, ¿cuánto vendría a ser este cuadrito? Sí sabemos que estas tres frecuencias sumadas nos tiene que dar el 50%, ya que del 1, ya que la frecuencia desde la frecuencia
relativa 1, 2, 3 corresponden al otro 50%. Miren, estas dos representan el 45%. Para que sea 50% o el 0.5 en tantos por uno, ¿cuánto tendría que valer el H sub 6? 0.05, ¿no es cierto? Entonces, podemos colocar en acá 0.05. Si la sumatoria de estas dos es 0.45, como lo hemos visto, el H sub 4, ¿cuánto valdrá? No se olviden que el H sub 4 es igual, perdón, voy a sumar, voy a encontrar la frecuencia relativa acumulada mayor que, ¿ya? Y en acá sería el valor que tengo que registrar en esta casilla, tiene que ser igual a la sumatoria de estos tres datos, yendo de abajo hacia arriba. El último dato, el penúltimo y el antepenúltimo. ¿Cuánto tiene que ser la sumatoria de los tres? Tiene que ser igual a 0.5, el 50%, ¿no? Entonces ya tenemos esta información. Hasta acá tengo acumulado tres datos, acumulan el 50%. El último valor es el 0.5. Ahora, tengo otra información que nos ha mencionado acá, donde nos decía la frecuencia acumulada número 6 menos la frecuencia acumulada 2 nos da igual a 0.72. Lo he registrado acá al inicio de la resolución de este ejercicio. Si la frecuencia relativa acumulada inversa o mayor que me da en acá este valor de 0.5 y posteriormente me da 0.72, ¿cuánto se ha incrementado? De 0.5 a 0.72 se ha incrementado ¿en qué cantidad? Entonces acá estaría encontrando este valor, ¿no es cierto? Se ha incrementado, simplemente hago la diferencia, 0.72 menos 0.5 y voy a encontrar este valor que sería el H sub 3, que en este caso me saldría 0.72 menos 0.5, vendría a ser 0.22. ¿Ya? Entonces ya tengo este dato, ya tengo el último, tengo que la frecuencia acumulada acá es el 50%. Como ya nosotros conocemos el tema de la correspondencia, que lo hemos visto, que esta figura o estos datos se van repitiendo. A ver, nuevamente voy a ir acá. Es muy importante, por eso les decía, miren, el primer dato podría ser el primer dato tiene que tener coherencia o tiene que guardar una correspondencia en proporción, en tamaño, con el último dato. El segundo dato tiene que guardar correspondencia y proporción con el penúltimo dato. El tercer dato tiene que guardar correspondencia, tiene que ser del mismo tamaño que el antepenúltimo. Y así sucesivamente. Entonces, eso hace que nuestra distribución de frecuencias sea simétrica, ¿no? Entonces, utilizando esa lógica, ya que tengo acá un valor, o sea, el 0.05 que he encontrado por lógica que estoy analizando, se va a repetir acá, ¿no? El último dato va a guardar correspondencia con el primer dato, 0.05. Entonces ya estoy determinando el H sub 1. ¿Qué otra ayuda más tengo? El segundo dato por el momento no lo tengo. Tengo el tercer dato. El tercer dato me dice que es 0.22. Pero el tercer dato tiene que guardar relación justamente con este valor. Con ese valor, con H sub 4. Y entonces tiene que ser, nuevamente ese valor se tiene que repetir. 0.22. ¿Qué otro dato más tengo?
Me dice, o por lo menos por lo que hemos podido ver en los gráficos, es que los tres primeros datos representan el 50% y los últimos tres, como lo podemos ver acá, representan el 50% de los datos. Ahora, miren, tengo acá un dato, dos, me falta un tercero. ¿Qué número debería ingresar acá en H sub 5 de tal manera que la sumatoria de estos tres datos me dé 0.5? Este valor. Entonces acá voy sumando 0.22 más 0.05 va a dar igual a 0.27. Y lo que puedo hacer es hacer directamente la diferencia. 0.5 menos 0.27. Esa diferencia va a traer como resultado, ustedes pueden seguir con sus calculadoras, a 0.23. Entonces, a ver, tiene que darme 0.5 y lo voy a hacer la suma nuevamente para que ustedes puedan verlo. Voy a hacer la suma y voy a decir sume estos últimos tres datos. Hago igual y miren, me sale 0.5. Ya tengo los últimos tres datos totalmente resueltos. Pero como los tres primeros también son imagen de los datos superiores, miren, 0.5 está el primero. Después viene 0.23. Tendría que venir acá. Igualmente un 0.23. Listo. Entonces, yo voy a proceder a sumarlo, el total de los datos. Ahí. Y yo tengo 0. Perdón, la unidad. Entonces ya tengo prácticamente llenado todas las frecuencias relativas. Ahora, acá. Podríamos directamente graficar estos valores en un, podríamos graficarlo en una gráfica de barras y ustedes van a ver cuál es el defecto que tiene, ¿no? Yo les decía, existe un defecto. A ver, vamos a insertar un gráfico. Bien, entonces yo selecciono estos valores y voy a insertar un gráfico de columnas para que ustedes puedan apreciar. Ahí está. Muy bien. Ahí lo tenemos el gráfico de nuestras frecuencias relativas. Y acá yo ya le encuentro un problema, ¿no? Hemos resuelto conforme a todo lo que nos señala la teoría y hay un problema. Miren, es una distribución simétrica, ¿sí? De eso no hay ninguna duda. Eh, las figuras se repiten en el lado izquierdo y en el lado derecho. Pero hay un problema. El enunciado nos menciona que existe una moda acá, ¿no? Después de que nos da esta información, nos dice también la moda es igual a 19. La moda es el punto central acá. Tiene que ser la división entre el tercer intervalo y el cuarto intervalo. La moda llega a ser igual a 19. Pero en acá lo que tenemos que, en la figura nosotros podemos ver que la moda no va a ser en 19. Este punto, el segundo dato, es más alto que el tercer dato. Como lo podemos comprobar acá, es 0.23. Y los dos valores del punto central, que deberían ser los más elevados, son más bajos, son 0.22. Entonces, se va a formar en acá una especie de una M mayúscula. Si ustedes pueden darse de cuenta, miren, va a subir, bajar,
va a volver a subir y va a volver a bajar, va a volver a bajar. Esto nos está mostrando que esta distribución de frecuencias es del tipo bimodal, que existe dos modas, que existe una moda acá y existe otra moda acá, ¿ya? Entonces, ese es la deficiencia de este ejercicio, ¿no? Está mal planteado y eso quería hacerles notar a ustedes. De repente van a tener problemas en cuanto a la resolución, ¿no? Entonces, bien, hasta aquí se llega y no se puede hacer nada más. No podemos trabajar más porque lo ha, el autor ha cometido un pequeño error que a continuación también voy a dar una sugerencia de cómo lo podríamos corregir, ¿no? De repente, por el apuro en cuanto a la edición del libro, se ha cometido un pequeño error, que sería bueno también hacerlo conocer al autor, o no sé si mi versión del libro que yo tengo es demasiado antigua, de repente ya lo han corregido en una versión posterior o en la más actualizada. ¿Cuál es la deficiencia que tiene? Que, perdón, el punto, perdón, que no existe solamente una moda, sino que existen dos modas, ¿no? Entonces, acá, el problema está en este enunciado de acá, donde nos dice que la diferencia entre entre la frecuencia acumulada sub 6 menos la frecuencia acumulada sub 2 es igual a 0,72, ¿no? Entonces, yo lo he revisado el ejercicio y todo el ejercicio se arregla simplemente dándole el valor de 0,73. ¿Ya? Entonces, para no quedarnos sin realizar el ejercicio, lo que vamos a hacer es reemplazar. En vez de 0,72, le vamos a poner 0,73 y ustedes van a ver cómo el ejercicio se va arreglando. ¿Sí? Entonces, vamos a proceder de esa manera. A ver, lo puedo dejar si no es este cuadro acá. Y este valorcito lo voy a trasladar acá. Listo. ¿No? Entonces, todo el ejercicio, por si acaso, sigue lo mismo. No cambia en nada. Simplemente que vamos a señalar en acá que la frecuencia relativa acumulada sub 6 menos la frecuencia relativa acumulada sub 2 nos da igual ya no a 0,72, sino nos da igual a 0,73. ¿Sí? Entonces, con esas consideraciones, vamos a proceder a resolver el ejercicio. Ahora sí. Vayamos entonces a corregir el ejercicio como lo habíamos estado viendo ya desde hace un momento atrás. Ahora sí. Bueno, ¿qué hacemos? Aquí podemos simplemente se va a modificar en un número también acá, pero podemos borrarlo para que no haya ninguna confusión. Ya. También acá. Bien. Entonces analizamos ahora sí. La frecuencia, nos dice que la frecuencia acumulada, relativa acumulada sub 6 menos la frecuencia relativa acumulada sub 2 nos da igual a 0,73. Habíamos dicho que H sub 6 representa la sumatoria de todos los H, perdón, de todas las frecuencias relativas hasta la posición que estamos analizando, ¿no? Entonces, en este caso sería el H sub 1, 2, 3, 4, 5 y 6 minúsculas. La sumatoria de todo eso es igual a H sub 6, pero le estamos restando H sub 2. H sub 2 serían los dos primeros cuadros, ¿no? Porque está acá, entonces es la sumatoria. Este valor de H sub 2 es igual a esta sumatoria del H sub 1 y H sub 2. Y lo que nos está señalando es lo mismo, que tenemos esta sumatoria total,
que en este caso ya no sería 0.72, sino que sería 0.73. Estoy anotándolo en la frecuencia relativa acumulada asterisco o mayor que, en la cual funciona de esta manera, ¿no? Este valor 0.73 se obtiene de la sumatoria de la última frecuencia relativa, esta otra, la siguiente y esta, ¿no? Entonces, si voy sumando todos estos valores, tengo que obtener este valor de 0.73. Ya. Luego tenemos esta información que nos dice H sub 5, acá, menos H sub 5, ya saben ustedes, es todos estos valores, menos H sub 3, menos ya, menos esos tres valores oscurecidos, lo que vamos a tener entonces son estos dos valores en naranja. Eso va a seguir en 0.45. Ya, lo tenemos registrado acá. Es 0.45. Entonces, bajo la lógica anterior que estábamos llenando nuestros datos, les decía que el 50% se encuentra en esta primera parte y el otro 50% se encuentra desde acá, ¿no? Entonces, si estos dos son el 45% o 0.45, para que sea 0.5, que sería el valor de acá, 0.5, me faltaría solamente el 0.05. ¿Ya? Ahora, habíamos obtenido también por esta diferencia de 0.73 menos 0.75 este valor, el H minúscula sub 4, que sería la frecuencia relativa 4. Y 0.73 menos 0.5 es igual a 0.23. Ya tenemos el 0.23. También nosotros sabíamos, como les mencionaba hace un momento, que estos tres datos nos tienen que dar igual al 50%. Lo voy a eliminar acá para que ustedes puedan, para que calculemos la suma. 0.23 más 0.25 es igual a 0.28. Para llegar hasta 0.5 necesitamos nosotros que este dato sea el 0.22. Y ahí está, miren, acá ya me está mostrando la sumatoria de todo, solamente está rellenado estos valores, me dice que es igual a 0.5, ¿no? Entonces, solamente para comprobar acá, yo voy a realizar la sumatoria de estos tres valores anteriores y me da exactamente el 0.5. Por las propiedades de la simetría, yo digo que el último dato tiene que repetirse en el primer dato, ¿no es cierto? 0.5, luego tenemos 0.22, luego tenemos los dos datos centrales también se repiten, 0.23, y miren, la sumatoria me da igual a 1. ¿Cuál es la diferencia con esta corrección que he podido incorporar en el ejercicio? Vamos a graficar ahora estas frecuencias relativas. Bien, voy a elegir nuevamente los gráficos de columnas. Acá. Vean la diferencia. En el anterior se recuerdan que estos dos valores, el segundo y el penúltimo, estaban por encima de los valores centrales. Por lo tanto, estaban creando una distribución de frecuencias bimodal. Ahora, con esa corrección solamente en acá, en este valor de una centésima, lo que ha sucedido es que se ha corregido la distribución de frecuencias. Miren, la tercera frecuencia está por encima de la segunda frecuencia.
y la cuarta frecuencia está por encima de la quinta. Entonces, por lo tanto, ahora sí vamos a poder construir una distribución de frecuencia simétrica y que cumpla esta condición en la que exista una moda. ¿Ya? La moda está en el punto central, les decía, y en nuestro caso vale 19, ¿no? Entonces, con esas consideraciones, vamos a proseguir, sigue a resolver eh, nuestro ejercicio. Ahora vamos a ver, bueno, un poco de las características que tienen los intervalos de clase. Y tenemos acá, en esta columna es donde nosotros vamos a construir lo que son nuestros intervalos de clase, ¿no? Todos los grupos que hemos construido, que tienen nuestro ejercicio, no tenemos todos los datos, pero con aquellos que nos dan, nosotros vamos a tratar de construir. Y en acá, en esa columna, hay que señalar que se tiene un límite inferior en cada intervalo y un límite superior. Estamos hablando de una distribución, de una tabla de distribución de frecuencias de datos continuos, porque cuando estamos hablando de los ingresos, no sabemos si les van a dar con centavos eh, o van a ser montos fijos, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a utilizar una tabla de distribución de frecuencias para datos continuos. ¿Y cuál es su característica? Eh, en el cual el límite superior, perdón, el límite inferior, comienzan los datos desde el límite inferior hasta valores menores al límite superior. Y en el siguiente intervalo entra el valor que se encontraba aquí en el primer intervalo, desde ese valor hasta valores menores eh, que nos da, digamos, una amplitud de clase. Lo vamos a construir de la siguiente manera. El primer dato, el dato más inferior, el límite inferior sería x sub 0. Luego vendría x sub 1. Luego tendríamos acá x sub 1 hasta x sub 2. ¿Se dan de cuenta? Aquí estamos hablando de intervalos. Solamente en el primer caso es intervalo cerrado, el x sub 0. Y en el caso del x sub 1 es intervalo abierto, ¿no? Quiere decir que no ingresa ese valor. Y así sucesivamente tenemos que ir llenando la información. Y se compone, todos nuestros intervalos de clase se construyen de esa manera, ¿no? Entonces tenemos acá x sub 0, x sub 1, x sub 1 se repite en el siguiente intervalo, x sub 2 y así, como ustedes lo pueden ver. A ver, ahora vamos a ver esta información de acá. Nos dice que x sub 1 es igual a 12. Nos da ese valor, ¿ya? Además, acá nos está señalando, miren, que x, dos comillas sub i, es el límite superior del iésimo intervalo. Pero como en acá tiene solamente una comilla, nos está hablando, como tiene solamente una comillita, nos está hablando del límite inferior del iésimo intervalo. X sub 1 es igual a 12. ¿Dónde están los X sub 1? Acá, ¿no? Entonces, ese valor sería 12, que se repetiría acá. 12, ¿no es cierto? Lo único que estoy haciendo es repetirlos. Por otra parte, también en el planteamiento me señala que la moda es igual a 19. ¿Ya? La moda es igual a 19. Miren, acá voy a utilizar un aspecto que es básicamente de lógica elemental, básica. Como les señalaba que los tres primeros datos son el 50% y los últimos tres datos de los intervalos corresponden al 50%.
¿Dónde se tendría que encontrar la moda? Acá, a ver, a ver. Nuestra gráfica es así, de la siguiente manera, ¿no? Tenemos que acá nuestra primera frecuencia va a ser igual a esta. La segunda va a ser igual a esta, así sucesivamente. La tercera, perdón, aquí estamos en las frecuencias. Tenemos que tomar en cuenta, estas son las frecuencias. Las tres primeras, por ejemplo, 1, 2 y 3 son estas. 1, 2, 3. Y por las propiedades que habíamos visto de simetría, ¿dónde vamos a encontrar nosotros que está la moda? A ver, vayamos. Aquí nos está mostrando una distribución normal. Acá, en una distribución de frecuencias simétricas, les decía que el punto central, prácticamente la división por una línea vertical en el punto central de una distribución de frecuencias de tipo normal o simétrica, es donde se encuentra exactamente las tres medidas de tendencia central: la media aritmética, la mediana y la moda, ¿no? Entonces, vamos a aplicar ese concepto acá, ya en nuestros datos. A ver, acá teníamos otro gráfico que nos ayudaba un poco mejor. Ya, ¿no? Entonces, es el punto central. Básicamente es la frontera que existe entre el intervalo, entre el tercer intervalo y el cuarto intervalo de clase. Es acá el punto central donde se encuentra la moda, ¿no? Entonces, y este punto central lo tenemos que reemplazar acá. ¿Cuál sería la frontera entre este intervalo y entre el segundo y el tercer intervalo? La moda dice tiene que valer 19. Entonces, la frontera es este x sub 3, que es 19, y también aquí se repite 19, ¿no es cierto? Esos dos valores están justamente en el punto central, ¿ya? Entonces, ya tenemos también esta información. Ahora, lo que vamos a realizar es, miren, ya tengo acá una información que el límite superior del primer intervalo y el límite superior del tercer intervalo es, tenemos la información cierta, ¿no? 19 y 12. Eso nos va a permitir a que nosotros podamos encontrar lo que es la amplitud de clase, ¿ya? ¿Y cómo vamos a encontrar la amplitud de clase? Voy a realizar acá una operación matemática muy sencilla. Simplemente voy a hacer la diferencia, ¿no? Voy a tomar 19 menos 12, pero como tengo dos intervalos desde el primero hasta el tercero, esa información lo tengo que dividir entre dos. ¿Ya? Entonces voy a hacerlo por partes. Entonces acá voy a colocar el valor, el límite superior del tercer intervalo. 19 menos el valor del intervalo, del límite superior del primer intervalo. 12. Ay, perdón, no le puse. Menos 12. Me da un resultado de 7. No quiere decir que hay una distancia de 7. Longitudinalmente existe un tamaño de 7 unidades. Pero como les decía, desde acá, desde este punto, desde el número 12 exactamente, hasta el 19, ¿cuántos grupos tengo yo? Tengo exactamente un grupo y dos grupos. Por lo tanto, este valor lo tengo que dividir entre dos, ¿no? Entonces,
la amplitud OC va a ser igual a 7 dividido entre 2, ¿no? Y eso es, me va a dar igual a, dividido entre 2. Entonces, la amplitud de clase es igual a 3.5, ¿no? Entonces, a ver, iré aplicando este valor o este tamaño de amplitud en nuestros intervalos de clase. 12 más 3.5 tendría que ser este valor. 12 más 3.5 va a ser igual a 15.5. El 15.5 se repite acá. 15.5 más 3.5. A ver si ustedes visualizan las sumas. Tendríamos más 0.5. Serían 16. Después más 3 unidades. 17, 18 y 19. 19 se repite. Más 3.5. Vamos a tener que es igual a 22.5. 22.5. 22.5 se repite acá. Y va a ser hasta, lo sumamos 3.5, que nos va a dar 26. Luego tengo acá 26 más 3.5 va a ser igual a 29.5. ¿Ya? Entonces, de esa manera estaríamos determinando lo que son los límites. Ah, perdón, aquí nos falta un hito. 12 menos 3.5. Esto nos va a dar igual a 8.5, porque 8.5 más 3.5 serían, le sumo al punto 5, 9 más 3 unidades, 10, 11, 12. Entonces, miren, acá ya he construido todos los límites inferiores y superiores de mi intervalo, de mis intervalos de clase. ¿Qué más puedo hacer? A ver, también puedo en acá determinar lo que es la marca de clase. Y la marca de clase habíamos señalado que es la sumatoria del límite inferior más el límite superior dividido entre 2, ¿no? Es la media aritmética de los dos límites. Entonces puedo hacer esto, 8.5 más 12. Todo esto lo tengo que dividir entre 2 unidades, ¿no? Entonces, ahí está. Y lo divido entre 2 unidades. Pero ya yo podría hacer, ¿no? 8.5 más 12 me va a dar igual a 20.5. 20.5 dividido entre 2 es igual a 10.25. En acá voy a obtener un valor, a ver, directamente, de 13.75. Y ustedes, por favor, en sus casitas van a realizar la revisión, 17.25. Luego tengo 20.75, 24, 24.25 y 27.75. Bien, entonces ya tenemos también ahora lo que está, ya tenemos bien delimitado lo que son nuestros intervalos de clase. Bien, continuando ahora en la columna de las frecuencias absolutas, básicamente nos vamos a dejar guiar
por toda la información que hayamos conseguido en nuestras frecuencias relativas. No se olviden que el enunciado nos señala que tenemos un conjunto de 100 trabajadores. Acá, ¿no? Y acá tenemos las frecuencias relativas que nos dan una sumatoria igual a 1, ¿no? Entonces, prácticamente son los mismos datos multiplicados por 100, ¿no? Entonces, en vez de anotar 0.05, acá tenemos que la primera frecuencia absoluta es igual a 5, la segunda es igual a 22, la tercera es igual a 23, la cuarta se repite, como estamos hablando de una figura o de una distribución simétrica, igual 23, posteriormente 22, luego tenemos igual a 5. Lo voy a borrar acá este número, este valor, y voy a realizar la sumatoria para que ustedes también puedan verlo. Ahí está, la sumatoria de todos esos valores, de todas esas frecuencias absolutas, me da igual a 100, ¿no? Entonces, prácticamente ya lo tengo lleno, o acá tal vez depende, ¿no? Aquí puedo anotar el primer valor sería 0.05. El segundo valor es la sumatoria de estos dos, ¿no? 0.22 más 0.05 me va a dar igual a 0.27. Si a 0.27 le sumo 0.23, voy a obtener 0.5. 0.5 más 0.23 va a ser igual a 0.73. Y 0.73 más 0.22 es igual a 0.95. Y 0.95 más 0.05 me va a dar igual a 1, ¿no? Entonces prácticamente es la inversa de acá. Acá no lo habíamos sumado. Podemos hacer igual. 0.05 es el primero que estoy anotando este valor. Para el segundo tengo que anotar la sumatoria de estos dos, ¿no? Entonces 0.5 más 0.22 es igual a 0.27. 0.27 más 0.23 es igual a 0.5. Luego tenemos 0.5 más 0.23 es igual a 0.73. 0.73 más 0.22, 0.95. Luego tenemos 0.95 más este 0.5. 0.95, les digo, más 0.05 nos va a dar igual a la unidad. ¿Listo? Y con esto, digamos, ya estaríamos concluyendo lo que es, por lo menos, nuestra tabla de distribución de frecuencias con todos los datos, ¿no? Adicionalmente, a ver, miren acá, lo he graficado ya cómo sería esta distribución de nuestros datos. Ahí está. Entonces, para eso he tomado en cuenta lo que es las frecuencias o las marcas de clase, que no sería nuestra primera marca de clase es igual a 10.25. Tenemos acá que 10.25. Nuestra segunda marca de clase es 13.75. La tercera marca de clase es 17.25, que lo tienen ustedes acá. Luego viene 20.75. Posteriormente viene 24.25. Y por último, 27.75. Ya, ahí están los datos. Y como estos dos valores del centro son los valores que digamos, se anteponen en cuanto a magnitud a a los valores intermedios porque tienen al menos un punto más. Entonces, ahora sí, nuestra distribución de frecuencia es una distribución de frecuencias simétrica, pero lo más importante que iba con nuestro ejercicio, en el cual existe una moda. Y la moda está en el punto central acá y su valor es igual a 19, ¿no? Entonces, digamos un poco, este gráfico es un poco para ver cómo exactamente se ha distribuido nuestros datos de nuestro ejercicio planteado,
¿no? Ahora teníamos la parte del enunciado. A ver, la parte de qué es lo que nos pedía el ejercicio. Si la gerencia, nos dice, nos señala, ¿no? Si la gerencia fija un sueldo mínimo de 15 unidades monetarias, ¿no? Entonces la gerencia fija el sueldo mínimo. No se, por debajo de ese sueldo no se puede pagar a nadie. Entonces, seguramente va a haber un porcentaje de trabajadores beneficiados. Justamente nos pregunta eso, ¿no? ¿Qué porcentaje de trabajadores se beneficiaría con esta medida? Bueno, entonces si fijan un porcentaje mínimo de 15, eh, básicamente el único grupo favorecido sería el primer grupo. ¿Por qué? A ver, un segundito. En acá tenemos trabajadores que ganan entre 12 hasta 15.5 unidades monetarias, digamos, por hora. No sabemos exactamente si algunos están en 12, 13, 14, o varios de ellos se pueden concentrar, digamos, de repente en 15, ¿no? Porque nos dice aquí hasta 15.5. Legalmente nosotros tomamos en cuenta hasta 15.49999 periódico, ¿no? Entonces, pero a los que sí les va a beneficiar mucho porque su sueldo, el máximo que obtienen en el primer grupo es igual de 12 unidades monetarias. Este grupo va a ser, digamos, el grupo que sí va a estar beneficiado. Y va a ser el único grupo porque los demás todos ganan por encima de 15, ¿no? Incluido, digamos, en acá tenemos trabajadores que ganan 15, aunque su marca de clase es 375. Pero esa información detallada no lo tenemos, ¿no? Entonces, la respuesta sería, a ver, ¿dónde estamos? En acá. Si la gerencia fija un sueldo mínimo de 15 unidades monetarias, ¿qué porcentaje de trabajadores se beneficiaría con esta medida? El porcentaje de los trabajadores sería acá, ¿no? Tendríamos que multiplicar el H sub I por 100, que sería así, H sub I porcentual. Ya lo tenemos. Entonces acá vamos a hacer rápido esa operación por 100. ¿Listo? Y eso repetimos para toditas. Listo. Entonces, el porcentaje de trabajadores que se beneficiaría con esa medida, esa sería la respuesta, ¿no? El 5%. Sería, la respuesta sería de esa manera, ¿no? Solo se beneficiaría el 5% de los trabajadores con un incremento o con esa determinación de salario mínimo de 15 unidades monetarias por hora. O diarios, perdón, de 15 unidades monetarias diarias. Entonces, el porcentaje que se beneficia es el 5%. Lo vamos a marcar acá para que ustedes, ya cada quien, digamos, le puede poner su estilo en cuanto a la respuesta, pero el grupo porcentual que se beneficia con esa medida de determinación del salario mínimo de 15 unidades monetarias por día es el 5% del total de los trabajadores. Vayamos a ver ahora el inciso B, que nos señala hallar el ingreso mínimo del 20% de los de mayor ingreso. ¿Ya? Entonces, el conjunto de los trabajadores que tiene el mínimo que ganan las personas que son mejor pagadas, el 20% de los más beneficiados en la empresa. ¿Cuánto es en ese grupo donde está el 20% lo que menos gana? El menor sueldo que reciben el 20% más beneficiados en una empresa. Entonces, el 20% más beneficiados en la empresa se encuentra acá. A ver, veamos acá. Este primer grupo es apenas el 5% acá. Este último grupo es el 5%. Hasta acá tenemos acumulado hasta el penúltimo grupo, miren, el 22%. Entonces, acá.
Ahí se encuentra el 20% más del personal, digamos, más beneficiado con los sueldos. Y nos pide hallar el ingreso mínimo del 20% de los trabajadores, bueno, de los trabajadores de mayor ingreso. ¿Y cuál es el mínimo que reciben en ese grupo? El mínimo es de 22.5. Ese es el valor mínimo que reciben. Y lo vamos a marcar también la respuesta. Guay, no me permite. Pero lo puedo marcar todo el cuadro y... Exacto. Ya. Entonces las respuestas serían acá. El ingreso mínimo del 20% de los trabajadores que son más privilegiados con sueldo es igual a 22.5 unidades monetarias por día, ¿no? Entonces, así hemos podido responder nuestro ejercicio, para lo cual hemos tenido que realizar un pequeño ajuste, ¿no? Que se ha explicado durante la clase. Espero que esta explicación les haya servido mucho y sí sirva de base también para algunos otros ejercicios que tienen en la práctica. Muchas gracias y que pasen un buen fin de semana. Nos vemos la siguiente clase.